Bueno, acá estamos nuevamente en un encuentro que llamamos Charlas Dibujadas, que organiza nuestro gremio la UTBA, y estamos acá con una colega que la recibimos con todo cariño y queremos que nos diga quién es Julieta Arroqui. Bueno, gracias por la invitación. Meji, es un placer estar acá. Hace mucho que no doy entrevistas, así que estoy un poco dura. No estoy con la flexibilidad de hace unos años. ¿Quién es Julieta Arroqui? Creo que es un poco amplia la pregunta, porque es difícil definirse. Pero bueno, a lo que refiere al mundo del dibujo, yo creo que soy un poco siempre lo pensé, una paracaidista, porque llegué al mundo del dibujo como por accidente. Uh-huh. No es algo que estaba como buscando, digamos, porque hay mucha gente que dibuja desde chica. Bueno, yo dibujaba desde chica, pero cuando terminé la secundaria, me interesó más ir por el mundo de las humanidades, a estudiar ciencias de la comunicación, uh-huh. Y después el dibujo quedó relegado a dibujar en las agendas o cuando hablas por teléfono, pero no tenía ningún tipo de contacto ni deseo con el mundo del dibujo. Y fue recién a los 30 que tuve ayer nomás, que tuve una frustración amorosa, y esa frustración amorosa de cortísima duración, por algún modo tocó un botoncito de tratar de convertir esa tristeza, que era un poco, ¿cómo decirlo?, completamente desmesurada, ¿no? Después uno con el tiempo lo analiza y se da cuenta que esa tal tristeza tal vez tenía que ver con otra cosa, no con ese vínculo en sí mismo. Y así como a los músicos les da por, agarrar su guitarra o ponerse a escribir una canción, a mí lo que me salió fue un poco reírme de esa situación. Uh-huh. Y me puse a hacer unos dibujos así como de forma muy compulsiva en un blog, dibujos muy sencillos. Ahora que te voy a mostrar algunos de los que... ¿Cómo no? De los que hacía, por ejemplo. Esto en ese momento, sí, claro. Es que difícil. Eran dibujos. No sé, por ejemplo, a ver si se ve ahí, que dice: es un limón hablando con un exprimidor, preguntándole cuáles son sus intenciones conmigo, por ejemplo. Y lo que me empezó a pasar es que empecé a dibujar, a encontrar como información en los objetos, ¿no? ¿Qué le podría decir una taza de café a otra taza de café? No sé, encontraba hay un lenguaje que fue lo que empecé a hacer. Un cuchillo a una cebolla o ese tipo de cosas. Exacto, un cuchillo a una cebolla, qué dice una bombacha, los tipos de bombacha que representan. Hace mucho que no me llama y ayer me llamó. Ah, sí, exacto, el tipo de bombacha, no sé, San Valentín, sin Valentín, digamos. Y creo que como no estaba haciendo humor con personaje en ese momento, o estaba haciendo un humor que, vamos a decirlo de alguna manera, original, pero sin saber que estoy haciendo algo original. Entonces lo empecé a mostrar a amigos, a familiares, y veía que había como la gente se reía, que eso es un montón. Sí, obvio. Y como que se ve que el universo estaba bastante más presto a recibir eso que lo que yo estaba dispuesta. Y de a poco, tengo que decir que muy rápidamente se me fueron como abriendo una serie de puertas que me condujeron, de algún modo me empujaron es por ahí, digamos, ¿no? Sí. A seguir eso. Porque al año de estar haciendo estos dibujitos y estos blogs, un jefe, yo trabajaba en una empresa una agencia de comunicación, y uno de mis jefes tenía una amiga que era editora de La Nación, y el diario La Nación, o el grupo La Nación, estaba por lanzar una revista femenina que llamaba Olala, se iba a llamar Olala, sí, y estaban buscando a su dibujante, así como la para ti tuvo muchos años a Maitena. Claro. Y yo mandé, me acuerdo, porque me pedían que haga como un PDF, alguna cosa de tipo de presentación, a la cual yo me negaba, porque digo, no.
y no sabía ni escanear un dibujo, o sea, no sabía nada. Y me mandaron una moto y yo mandé los originales, mis blogs, en una moto que se podrían haber perdido. Y tuvimos una reunión, después dijo, bueno, sos la humorista. No fue una experiencia que disfruté, te voy a decir. No. Estabas esperando que te dijera que no. Porque ese tipo de revistas, que por suerte no sé, tienen su público, obviamente, y uno entiende que hubo un cambio de paradigma en cuanto a lo femenino, feminista, ¿no? Digo, son revistas que le hablaban súper hegemónico en el sentido de los mensajes y todo eso. Y los dibujos tenían que estar siempre atados a los contenidos. Y yo venía haciendo dibujos de desamor y de que te rompen el corazón y de... ¿Pero te condicionaron ellos a hacer eso? Y claro, no? Porque después vos tenías que hacer marzo. Empiezan las clases. ¿Qué haría una mami con los nenes? Yo no tengo hijos, no sé, me tengo que currar, pensar en eso, pero además no me da gracia eso. No me adapté. ¿Y qué pasó? Y a los 2 años ya veníamos mal porque además me intervenían, tenía un tipo de diseño, o sea, a ver, no quiero ser, desagradecida, pero bueno, sí, no me trataron bien, te voy a decir que no me trataron bien. La editora terminó diciéndome, tus dibujos nunca gustaron en arte. Y Ale Lunik, me acuerdo que me escribió por privado y me dijo, che, me están pidiendo dibujos a mí. O sea, como que antes de echarme, tampoco tenía un sueldo. No tuviste ni siquiera recurrir a 2 años estuve. La posibilidad de que te indemnicen, eso. No, porque eran... Está bien, pero igual, con 12 colaboraciones al año sí, ya hay bueno, las laboral. tuve, sí, claro, pero te hacían firmar algo, una cosa, unas cositas ahí. No, y me intervenían los dibujos, ¿viste? Porque tenía un concepto de la revista que eran muy sencillos los dibujos. Tengo alguno acá. Era una página. Claro, pero yo hacía un dibujo muy sencillo, entonces imagínate esto en una página A4, o sea, como, entonces tenía que tomar el tiempo, entonces ellas por ahí ponían flechitas y ponían comentario, nosotros también. Y yo eso me... El chiste en sí. Claro, está. pero hacer un recurso de diseño de la propia revista que decía... Sí, entonces eso, y después, cuando alguna vez pedí aumento de sueldo, me acuerdo que me dijeron... tenemos cola de ilustradores que harían esto gratis. Entonces era todo tan horrible, que además me acuerdo que cuando entró Ale Lunik, y me acuerdo que hasta incluso llegué a ver uno del dibujo con el que ella iba a desembarcar de alguna... Yo dije, vos sos re olala, digo, no ella, sino su trazo, porque lo que yo hacía era un poco más punk para mí, para ese tipo de revistas, ¿entendés? Claro, también, por eso. Claro. Pero fue el hecho de haber estado en un medio gráfico lo que me permitió después saltar a De la Flor, te voy a decir. ¿Te pedían de pronto ilustrar una nota, una viñeta, o era todo tu espacio, tu sección? No, todo mi espacio, mi sección. De pronto aparece una nota para ilustrar y por eso. Pero también tenías que acotarte a lo que decía el escritor, claro. No era acotar, no era ese el problema, sino que yo creo que es muy distinto a alguien que viene haciendo eso por años, ¿viste? Y lo tiene ya, te estoy diciendo, no sabía escanear un dibujo, yo estaba haciendo algo súper espontáneo, y después te tenés que convertir en una dibujante profesional, porque de repente estaba como exorcizando mis emociones, y después soy la humorista gráfica de una revista que fue súper exitosa, digamos. Claro. Yo no creo que me junaran mucho algunos sí por las tiras de la olala, pero y también creo que podría haber aprovechado la experiencia un poquito más, pero mirá, la respuesta está en que Ale también se fue. También. Sí. ¿Y quién quedó? No sé quién quedó. Una pregunta, vos decís que en un momento de tu vida empezaste, pero esto ya estaba en vos, el tema del dibujo, no sé si en un momento, sí apareció la idea de publicar, pero estaba en vos desde hace mucho el tema de dibujar, o de hacer, o de decir, ¿no? No, estaba más por la escritura. Yo creo que lo que le sumé fue el dibujo. La escritura siempre estuvo. La escritura siempre estuvo. De hecho, me dediqué a escribir para compañías, digamos, como periodista de empresas, pero
el dibujo y de algo de la síntesis, ¿no? Claro. Porque poder decir con esto, pero siempre bastante más interesada en el guión que en el dibujo. Siempre me vi bastante limitada en el dibujo. Los mensajes son mensajes bien contundentes, claros y profundos. Vamos a saltar un poquito al tema de después volvemos a tus libros y a tu personaje. ¿Cómo te fue con el tema Radio Splendid, Radio La Tribu? ¿Cómo fue esa etapa? Vos hiciste ciencia de la comunicación. ¿Y te sirvió eso? Empecé, había un taller en la universidad, o en la UBA, el taller de radio, que creo que era de la Cátedra Liberty, y se hacía, el trabajo final lo hacías en La Tribu. En un programa de media hora que te daban. Y yo hice un programa que era sobre el rubro 59. ¿Te acordás? No sé si sigue existiendo. El rubro 59 del diario Clarín, ¿no? De los diarios. Los clasificados de servicios sexuales, una cosa así. Entonces hice un programa sobre eso y llamábamos y hacíamos preguntas. ¿Vos conducías? Media hora, un programa de media hora con otro compañero y poníamos cortes de música y como tenías que hacer un pequeño formato con un tópico, hice con eso. Y había hecho también algunas entrevistas y las pasé y hacían llamados al aire, fue divertido. Y por ese programa me invitan a participar en otro programa de La Tribu que se llamaba No te juntes con extraños, que iba viernes, sábados y domingos yo te dijera, era de 2 a 4 de la mañana. No horario central, como tremendo. Y fue súper lindo porque de los que estábamos ahí a todos nos fue bastante bien, te voy a decir. Uno era Nicolás Tolcachir, que es el productor terminó siendo productor de Dolina. Su mujer, que es Mariel, ahora no me va a salir. Bueno, es otra chica que hace prensa, que me mata si me escucha. Muy genia. Después Gastón Montels, que terminó siendo el director de la Tribu también. Así que, y era un programa conducido por ¿cómo se llamaba? Edgardo Eppelbaum, no me acuerdo. Y la madrina del programa era Dani De Michelis, una de las primeras, o sea, no primeras, pero era como una chica trans, pero te estoy hablando en 1990, era como, 1994 esto, sí, otro momento. Así que bastantes pioneros en ese. Creo que era un programa que tenía también, creo que ahora me doy cuenta, yo tenía 19 y no me daba cuenta que era un programa sobre diversidad sexual, posiblemente, y hacíamos notas y esas. Y después, bueno, duró muy poco, no me acuerdo cuánto duró. Ella no me duraba más, no podía ir a ninguna fiesta, ningún cumpleaños. Viernes, sábado y domingo de 2 a 4, Sostenes 19, estaba bien. Y después, en Splendid terminé como productora de un programa retrucho, ahora que lo pienso. Era un programa que fue creado para el COPROCE, un comité que quería que vinieran las Olimpiadas a Buenos Aires acá. Pero bueno, ahí me acuerdo que tuve mi primera... me dieron como una agenda así grosa que tenías los teléfonos de todo el mundo, ¿viste? De todo el mundo, que la conservé muchísimos años. Y después entré también hice un paso por Noticias Argentinas. Aprendí muy poquito a redactar cables y esas cosas. ¿Y eso quedó ahí? Y eso quedó ahí, pero fueron cosas que estuvieron bien para experimentar lo que es un poco el periodismo y darte cuenta de qué es lo que no te gusta. Y lo que a mí más me gustó siempre fue también esto, la entrevista. Nada más que no lo hacía a vivo, sino que entrevistaba y después escribía una nota, digamos. Y eso hice para Noticias, para la revista Noticias, para... imágenes, ilustraciones para Noticias. No, entrevistas. Entrevistas. Sí. Le hice una a Aquino, de hecho. Sí, bueno. Que salió cuando sacaba su libro, o lo reeditaba, no sé, uno que llamaba La aventura de comer, una cosa así, que son sobre restaurantes. Sí, un compilado, en realidad, viste que De la Flor le hacía un compilado y sacaba. Daba para todos los temas. Sí, daba para todos los temas. Y eso después, bueno, y ahí como freelance, ¿viste? Y como freelance también, tenés que... Y después terminé en la agencia de comunicación. O sea, hacía eso mientras tenía un sueldo también. Y después pagaban bien, te voy a decir. Y después tuve un blog en Perfil también, durante 2 años. Que ahí estaba buenísimo. ¿Tenía mucha recepción del blog? ¿Mucha repercusión? Y estaba
estaba bien. Esa es otra oportunidad que no supe explotar. Que me doy cuenta que a veces no sostengo tanto como me gustaría. Y escribí durante 2 años, pero además me daban vía libre para... Se llamaba ¿Qué te pasa Buenos Aires? Se llamaba el blog. Y ahí sí, hacía algún dibujito, pero lo que más me gustaba era la escritura. Me acuerdo que el editor me dijo, pero a vos lo que te calienta es escribir, me dijo. Y le digo, sí, la verdad que sí. Como que el dibujo... Bueno, así que esos fueron mis pasos, que no fueron por la... Tus libros, creo que el primero fue O no, me enamoré de la mano, puede ser, o no, me enamoré. Oh no, me enamoré. Oh no, me enamoré, que es una expresión re yankee. No tenemos acá. Oh no, es como una cosa que no existe acá. No, de hecho... Pero, ¿cómo lo editaste? ¿Cómo lo editaste? Yo quería... este es el libro que se hubiera llamado ¿Quién es Julieta Rocky? Ahí está. No, esto pasó que a partir de que publico en la revista Olala, y se dieron una serie de coincidencias. Mi hermana vive en Barcelona y estuvo de novia algunos años con el hijo con uno de los hijos de Rogelio García Lupo, tal vez lo conoces, con Pajarito, y en Barcelona, con Juan. Y a través de Juan conocía a su familia, y lo conocía a Rogelio y a ahora los años me pasan factura, no me acuerdo ahora el nombre de su señora, de la segunda esposa y la mamá de Juan. Y por ellos también conocían mi trabajo y qué sé yo, y Pajarito era amigo de Daniel. O lo conocía o algo. Y le dijo, bueno, déjame que yo le hable, no sé qué. Y después me pasaron el mail, creo. Y yo le escribí un mail. Y él me dijo, bueno, vení a verme, papá. Y fui con los originales, de muchos de estos originales. Y tal vez habré llevado una revista Olala. Y me dijo, vamos a hacer un libro. Y me lo dijo y pasó un año. Esa frase No. Ahí en ese escritorio donde está todos los papeles y todo. Pero cuándo y cómo y va a cumplir. Porque no es que firmabas algo, te lo decía verbalmente. Y además lo dejaba ahí como con algún poder, porque si aparecía algún otro editor que rápidamente también podía. No, viste, bueno, vamos a hacer un libro. Tiempos, obviamente, una edición, pero si te lo dijo Daniel, era posta. Claro, pero lo hacía eso que te lo decía un año antes, que no entendés para qué te lo decía un año antes. Claro, como que ahora no, pero vamos a hacerlo. Claro, no sé. O tal vez para que crezcas un poquito más, ¿entendés? Claro. Como diciendo, en lo social, en el que se te reconozca tu trabajo por algún lado. Y para él, en ese momento, yo creo que después ya en los últimos años, bueno, ya no estaba... Era muy importante que vos estuvieras en un medio gráfico, ¿entendés? Claro, porque si no... Claro, pero también justo era la explosión de las redes sociales, claro, que ya, si vos tenías una página de Facebook con 100.000 seguidores, ya era, y además... nada más medible que una red social, porque la revista la puede ver, pero no sabes si a la gente le gusta. O sea, suponés que si está publicando le gusta algo, o por lo menos le gusta la revista. ¿Y cómo fue la venta de ese libro? Tranquilo. Re tranquilo. Y de este, ¿me estás diciendo? Sí, a ver, mira, este debe ser una de las primeras ediciones. Acá, ¿cuándo se tiró? 2010. 2.000 ejemplares tiró este libro. Y después se reeditó porque hay otro que tiene color naranja en vez de este. Y el título fue toda una pelea también, porque la tapa no es un dibujo mío. La tapa la hizo Cristian Argis, que solía hacerle muchas tapas a Liniers. Y el título, yo me negaba rotundamente. Hicimos como un pimponeo que creo incluso participó Maitena, me acuerdo, en el ping-pong por mail, ¿no? Yo quería que se llame Pucha, me enamoré, o algo así. Porque como tenías que aunar un título que es más universal, eso, se lo habrán mojado. Sí, y bueno, quedó ese. O no me enamoré, que a mí nunca me gustó mucho como título. ¿Y el tango es puro cuento? ¿Cómo es eso? ¿Vos no participaste en ese? No. El tango es puro cuento, ahí llegué por Tute. Ajá. Y fue una... no me acuerdo exactamente ahí, ¿cómo se llama también este chico? Tomás Aguirre. Sí, sí, creo que era también la única mujer que estaba ahí. Eran, ¿cómo se llama? Eran como tangos para chicos.
mira vos. Sí, como muy graciosos. Luis Longhi, ¿lo tenés? No. Y los compositores, ¿cómo se llama este tanguero que era muy guapo y chiquitito, que cantaba en la... Guillermito Fernández. Sí, Guillermito Fernández sí, y Luis Longhi, que creo que era el compositor, pero ellos eran la cara del proyecto. Ya hace también muchos años de eso, deben ser por lo menos 12, 15 años, no me acuerdo más. Y nada, y tenías que ilustrar uno de esos tangos, pero fue un libro para chicos, ese. Un libro de tango para chicos. ¿Y cómo funcionó? ¿Bien? ¿Buena recepción? No tengo ni idea porque vos participabas te pedían una ilustración y te pagaban por esa ilustración, pero después los derechos de ese libro no tenías nada que ver, ¿Te digamos. quedó algún ejemplar? Sí, qué tonta, no traje, pero que ni me acuerdo. Hiciste el laburo para un video sobre los Super Ratones, También, una banda. sí, también. ¿Cómo es Eso también. Qué variedad lo tuyo, ¿no? Porque Pero que eso es lo que te estoy diciendo, Pero que a mí me buenísimo. sorprende, que esto es anterior a que aparezca Ofelia. Sí, Y fue hablamos como. ahora de Ofelia. No, pero como que fue, digamos, como si el universo dijera, che, por eso, es por ahí que empecé a hacer eso y me empezaron a aparecer cosas. No, lo mismo también, los Super Ratones, porque un amigo mío es tecladista de los Super Ratones, y entonces, no sé cómo llegó y el manager dijo, vamos a hacer un video y... ¿Hiciste el arte del disco o No, hicimos... el video? Ellos sacaban una canción que yo no me acuerdo el nombre tampoco. El último verano, no me acuerdo cómo se llama, creo que el último verano. Una canción de verano de los Super Ratones. Todas son menos de verano, son de Mar del Plata, así que... Y yo participaba otra ilustradora. Había una ilustradora que hacía los personajes de un poco de la canción y yo hacía más los fondos. Y sobre eso una ventana y después lo compiló otro chico. ¿Cómo laburabas los fondos técnicamente? No, yo dibujé, me decían hace un muelle, hace esto y otros ¿en objetos. línea o en color? No, en blanco y negro, que es lo que yo hacía. Y los personajes fueron en color. Sí, ahora ya lo veo y digo, ay, qué básico todo lo que hace. ¿Está en YouTube eso? Sí, ya, sí. No. No estoy muy orgullosa de mi trabajo en ese momento, pero además, también, otra vez cuando decís, no soy consciente de las oportunidades. O sea, ahora lo veo, pero digo, tuve muchas oportunidades. Estuve muy afortunada en ese sentido. Bueno. Todos, de alguna manera, siempre lo hablo con los colegas, ¿no? Siempre tenemos la idea de nuestro personaje. Primero buscar el mono, ¿viste? El monito, el dibujito que nos identifique, miramos a los maestros. Sí. Y después el personaje. Y llegó tu personaje. Sí. ¿Cómo llegó Ofelia? ¿Por qué lo bautizaste así? ¿Por qué llegó? ¿Por qué lo hiciste? Esta es Ofelia, le mostramos a tu audiencia, si quieres. Llegó porque esto se agotó rápidamente, agotarse, la idea de los objetos. Llega un momento que, ya una planta, que dice un cactus, pero ahí está, yo tengo ese componente, que tuve muchas oportunidades y siempre creo que no las acompañé muy bien porque soy muy vaga. Tengo una parte muy vaga o sea que no soy una hacedora de esas cosas. O sea, hay otras cosas que... y siempre había una especie de resistencia, que no es que yo digo, voy y... Maitena me había dado un consejo una vez, que era, vos dibujá, que lo que tenga que llegar te va a llegar, me dijo. ¿Sí? Y a mí me llegó... Y me llegaron muchas cosas, pero yo no dibujé, que es lo que ella decía, porque lo que ella sostenía era, cuanto mejor dibujes, más fácil vas a poder comunicar, más sencillo vas a poder comunicar lo que querés comunicar, ¿entendés? Entonces, si quieres hacer un teléfono, tenés que saber hacerlo bien, no sé. Y entonces, en la feria del libro, yo creo que el libro salió en 2010. La presentación se hizo en el 2011. ¿La feria lo hiciste en la presentación? ¿En la feria? Sí, eso creo que lo conté el otro día en el homenaje a Daniel, que no sé por qué nos dieron la sala José Hernández, que es, pero a una completa paracaidista que recién desembarcada estaba mi papá
Mi abuela, mi abuela, no, ellos fueron a cuando me senté por primera vez, que eso fue en 2010. En 2011 eran algunos amigos, Gustavo Sala, que era de la editorial, que se sentó y hacía preguntas, ¿viste? Como para llenar un poquito de cosas. Sí, lo hicimos ahí. Y después, no me acuerdo, ya fue al siguiente año, porque digo, otro libro de esto no iban a sacarme. Sí. A ver, porque empezó esto, empecé haciendo un formato, bueno, ahora, de 9 cuadritos. Desembarcó haciendo algo así con los 9 cuadritos, que esto también, este formato que yo encontré para contar, ahora igual te cuento. Esto empezó sentada al lado de Gustavo Sala, lo que yo me daba cuenta que hacía Sala, porque la fantasía que tienen los autores, por lo menos cuando te sentás en la feria del libro, es que se arme una pequeña cola de gente ahí, porque atraen a otro, ¿viste? Están en la cola con el librito y pasa un curioso y dice, ¿este qué regalar? Cosas, no, y te va, ¿por qué? ¿Qué hacía Sala? Sala dedica y hace un dibujo. Entonces, al hacer un dibujo, la gente quiere el libro con el dibujo y además se demora, porque entonces hay gente que está esperando. Entonces yo dije, y yo firmaba y ponía, con cariño, Julieta. Entonces me di cuenta que y estaba en 0 siempre, o sea, porque ya no había cola. Entonces lo que dije, voy a hacer un dibujo. Tengo que hacer un dibujo. A la gente le encanta verte dibujar. Claro, entonces me puse a hacer un dibujo y por eso me río, porque siempre digo que Sala es un poco el padre de Ofelia, porque me puse a hacer un personaje. Obligada a hacer lo que no harías, que haría un dibujante. El personaje dijiste, lo tengo que hacer, lo tengo que sacar, tengo que hacerlo. No, como te decía Maitena, no era así. Yo estaba ahí al lado de Sala firmando y empecé claro, en vez de hacer un cactus o hacer una tacita, empecé a hacer un muñequito, un dibujito. Por eso digo, a los que le firmé este libro, y tiene alguno en su casa, la firma de este libro, cuando lo saqué en 2010 y le puse una o 2011 o 2012, ahí están los primeros bocetos de Ofelia, porque eso es lo que usé para probar. Y terminó esa feria, hice la primera tira, que fue, debe estar en ¿cuánto tiempo armaste un libro, digamos, con material? Y entonces hice el primer, así eran 9 cuadritos, que si vos lo pensás y estás como proyectándote para trabajar en un diario era imposible, porque son apaisadas, porque no incluye, porque... Sí. Y empecé en... ¿cómo se llama? Me creé un blog, o ya tenía el blog, y empecé a subirlos ahí, y después justo surgió Facebook, o estaba ya en Facebook, porque no, en Facebook ya estaba en 2007. Facebook después lanzó, los publicaba en mi página personal. Y después, como tenías un límite de seguidores, me armé lo que ya Facebook creó, una página más como de, viste, esto de empresa o no sé qué, ¿no? Y lo mudé todo ahí. Y siempre el personaje que no sé si siempre, pero hay una parte de uno. ¿Qué parte de vos hay en Ofelia? Y bueno, y le puse Ofelia porque mi madre se llamaba Ofelia, Norma Ofelia, que es un nombre que yo de chica odiaba, le decían Chela. Y fue un poco un homenaje a mi madre, creo, y además porque buscaba algún nombre que fuera, digo, no le voy a poner Vanessa o no sé, o Julieta incluso, claro, te quiero decir, podría ser, pero como que fuera algo que estuviera... fuera del contexto actual, es como podría haber sido Amelia, como un nombre que no, ahora está de moda, Amelia, tal vez haber niños. ¿Hay algo tuyo en el personaje? Y sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que me sirvió de excusa para decir un montón de cosas que yo quería y también para reírme de un montón de cosas, de sentires, sí, y me sirvió también de algún modo muy catártico también, ¿viste? Se nota, porque estuve viendo mucho, sí. Para transitar cosas. Y bueno, también lo curioso es que uno empieza haciendo esas cosas y después sentimos todos muy parecidos. Entonces tuvo una llegada súper, o sea, el primer libro debe haber salido en 2013 tal vez, pero al año no me acuerdo, pero 2011. ¿2011?
No, 2011 El diario salió. libre de perfil. Dice acá. Ah, empecé a publicarla por eso. Tuve un editor que es Darío Gallo, que estaba Sí. en Ofelia La 1, Nación. Ofelia 1 2012. Claro, Ofelia 1 2012. Sí, la empecé a publicar también en el Diario Libre. Salía todos los viernes. Sí, los viernes también. Como página. Como cuadrito. Como 8 cuadritos en una. Sí, en una. El Diario Libre era un diario que salió muy poco tiempo, que competía con otro del Clarín. Libre era de. O era de perfil, me parece. De perfil. Pero salió muy corto. Como un diario un poco amarillista. Perfil tenía la revista Libre, obviamente. Entonces sería de perfil. Sí, pero era una copia de un modelo de otro diario francés, pero que salía a competir con otro diario de Clarín, que es súper amarillista, te quiero decir. O amarillista u otro formato, una cosa barata de papel que duró muy poco. No sé cuánto duró. ¿Y cómo fueron los libros? ¿La repercusión, las ventas? Le fue súper. O sea, la llegada de la gente, mirá, seguro que sí, no, pero ¿cómo fueron? ¿Qué sé yo? sí, ese yo. Las ventas, bueno, el tema es que Se vende y se sigue vendiendo, y no saco un libro de 2016, se sigue vendiendo, o sea, sigue estando. Ahora, hace poco Gustavo Sala me dijo, che, los acabo de ver en una librería de Corrientes como saldo porque también está cerrando De la Flor y supongo que tiene que hacer algo con el stock que tiene, todavía hay que ir y me fui y me compré 2, por 6.000 pesos cada uno, así que si alguien quiere ir a comprar libros, no vayan a Jenny, no vayan a... Está en una librería, y no había solo los míos, sí, había de todos, de bastantes y otros libros también en buen precio. Tal vez hay alguno que tiene fallitas, no los revisé, tal vez tenían fallas, pero no, me pareció que no. Corrientes, antes de llegar al Paseo La Plaza, por ahí. Una librería chiquitita, así de esas que son hacia para el fondo. ¿Es librería general o es comiquería? ¿Es librería general? No, una librería general. De esas que todavía tienen el gráfico, la burda, y como hay, no sé, es para revisar, sí, es para revisar. No, le fue muy bien y logré sacar 4 así, mientras que se publicaban en Portugal. Salió, mirá, al primer país donde salió en Portugal, que hicieron otro formato, porque no le pusieron Ofelia 1. Y, por ejemplo, acá pasa mucho, porque la traducción, el libro es divino, la calidad del libro, todo es hermoso. No le fue súper bien, o sea, pero yo lo que creo que es que la traducción es muy importante, ¿viste? Y uno no poder saber si la traducción está correcta, y el chiste. Claro. ¿Y cómo es con los derechos? ¿Cómo haces un libro que se publica afuera con los derechos de publicación? Te pagan un adelanto. Me pagaron un adelanto. Para esto Daniel De la Flor había contratado a un agente literario, que yo me sentía, soy Paul Auster, me sentía, que tenía un agente literario, una chica alemana, que yo creo que la conocían de las ferias del libro de Frankfurt y todo, Nicole Witt. Y un agente literario lo que hace es, vender tu trabajo a otras editoriales del mundo. Les muestra un catálogo como un representante. Exacto, claro, exacto. Sí. Se publicó en Portugal. A ver, mira, vamos a ver cuánto habían tirado. Acá no dice cuánto tiraron. Qué raro. Pero te pagan derechos y después a veces salen perdiendo ellos, porque te pagan un adelanto y después las ventas nunca llegan a... Las ventas... Y sí. Pero este libro me permitió ir como 2 veces a la Feria del Libro de Portugal. ¿Te invitó a la editorial? Te invitan a ir. Ahí. Después vos te tenés que currar el pasaje, digamos. No, pero justo justo había un programa en Cancillería que era para artistas argentinos con obra en el exterior. Y me pagaron el pasaje. Sí, estuvo buenísimo. Sí. Y después por la estadía más o menos. No, eso te lo arreglas vos. Ya el pasaje es un montón, pero bueno. Pero sí. Es una experiencia. Sí, era una experiencia. Y el público se acercaba. Y aparecieron, igual sí, está sentado en una feria y alguien viene.
no sé, alguien viene a avisar si vino. Sí, vendí, pero creo que vendí más argentinos que estaban por ahí. Sí. Pero compraban el libro en portugués. Claro, sí. ¿Hiciste laburos para, no sé si a través de la serigrafía, para bolsos, remeras, tipo merchandising? Eso también. Eso fue como simultáneo a lo de el videoclip de los super ratones. También un ex compañero de la primaria, de sexto grado, terminó siendo diseñadora gráfico y trabajando para una empresa, una pyme argentina que se llama Puro, que hacen bolsos y zapatillas, y me ofreció hacer una colección, digamos. No, increíble. ¿Tu personaje? No, ahí era con los objetos. Las de rayadores. Sí, con distintos objetos, y hicimos una colección de bolsos de zapatillas. No, increíble. ¿Y eso lo hacían en el laburo? O sea, vos mandabas en la imagen. Claro, lo que se hizo es como una especie de plantilla, porque tuvieron colección con muchos artistas, después lo hicieron. Llevas el dibujo, como termina siendo como una especie de trama, o no sé cómo decirlo. Un chablón se hace. Si es serigráfico es como un chablón, ¿viste? No sé cuál fue el proceso técnico ahí, no sé. Yo sé que era como, a ver si tengo, mira, ponele algo así. Sí. Y eso después llevado a la tela. Y con esas telas se hacían bolsos y zapatillas. ¿Cómo te manejas con el color? Y el color, bueno, el color fue algo que llegó mucho después. Yo estaba ahí, yo creo que muy influenciada pienso que por Kino, mi fascinación de eso, más o menos, con el blanco y negro hacía todo y nunca necesitó el color. Pero después, con la aparición de Ofelia, dije, bueno, le meto color, y siempre también tuve mucha resistencia con las herramientas gráficas, y lo que hacía, me lo explicó, lo vi hacer a otro dibujante, que es a Gervasio Troche, que es es argentino, pero ya está adoptado, uruguayísimo, que había una función en el Photoshop, que es un baldecito, y vos tocas, y mientras los contornos estén cerrados, tocas ahí, y dije, ay, ¿qué es esto? Porque no tengo ni idea de cómo pintaría. Y entonces siempre que a veces le pones el coso y se te va, se te tiñe todo porque la línea quedó abierta. Exacto. Y descubrí esa función y dije, listo, ya está. Y te manejaste bien. O sea, a mí me pasa la resistencia, pero una vez que yo pasaste esa frontera, ya sí, te sentís muy bien. Sí, después como el personaje tenía unos colores súper estridentes, o sea, yo por lo menos... No, al principio, ahora que qué loco, porque me miro y me voy dando cuenta. No, lo que pasa es que lo que yo me di cuenta al principio es que no me iban a salir dos personajes iguales, ¿sí? Si vos ves ahí, además ves cómo después va cambiando el pelo, qué sé yo. Usé el rojo, ¿no? Para que sea identificable. Entonces, si le hago un vestidito rojo, este corte de pelo, aunque no salgan dos iguales, te das cuenta que es el mismo personaje. Y al principio era muy solo eso, el blanco, negro y rojo, blanco, negro y rojo. Mirá, acá de hecho hay una con un vestido azul, que ni para la edición me tomé el trabajo de teñírselo de rojo de nuevo. Y bueno... Participa en algunos cuadros famosos. Hay una serie de cuadros. Acá hay otro que es el de Munch. Sale con otra, dice. Sale con otra. Sí, ¿Vos haces el color del grito? ¿Hiciste, por ejemplo, eso? ¿Hiciste vos el color? ¿De esto? Del color, del grito, por ejemplo. Bueno, el del grito creo que usé... lo escaneé yo, lo pinté yo. Bueno. Y lo escaneé, es una porquería, yo lo veo. Pero eso lo pinté, lo hice, después lo escaneé, ¿entendés? El dibujo. Son obras que han pregnado tanto, ¿no? Claro, y bueno, joder, tenía otra que estaba en la habitación creo que es de Van Gogh, y le cambia las cosas de lugar. Yo ordenaría un poquito, ahora no la encuentro, no me acuerdo cuál era, pero bueno, qué sé yo, uno va transitando ahí cosas fáciles. No sé ahora, pero me hace revivir esto que... Esa es la idea, que lo vea la gente también. Claro. ¿No? Pero bueno, tuvo muy buena llegada Ofelia, me siguen preguntando, ¿viste? Pero... ¿Lo vio tu vieja?
No, mi madre, Sí. no, mi madre murió cuando yo tenía 13, así que no llegó a verlo. Sí, no sabía. Y mi abuela lo llegó a ver, pero tenía Alzheimer, entonces, no, una vez, en su perdida, me acuerdo una mañana, así como cuando la estaba despertando, me dijo, ¿y Ofelia cómo anda? Porque yo, viste, yo quería ir a mostrarle mis logros, y cuando tengo logros para contarle y decir, llegó a ir mi abuela a la feria del libro, y me acuerdo que estábamos llegando a la rural, y dice, ¿estamos en el Gran Rex? Estamos en la feria en la feria del libro. Qué bueno. ¿Has hecho laburo para marcas, tarjeta naranja, muchas cosas empresariales? Yo te conozco todo. ¿Dónde estuviste investigando? Bueno. ¿Hiciste muchos laburos para marcas, empresas? Claro, no, y ahí también, Tarjeta Naranja tenía una revista para los socios, una cosa así, y ahí dibujaba, esta es muy graciosa esta historia, dibujaba una tira de humor gráfico también ahí, y no terminó bien. No es que no terminó bien, pero tenía una... Bueno, esto que lo que pasa es que siempre si el editor no te lo corrige, bueno, no es culpa del autor, ¿no? Hice una tira que era un corazón, que se veía chiquitito, muy lindo, que yo decía... Y cuando te acercabas era como un almohadoncito, tenía una etiqueta que decía Made in China, una cosa así. Y entonces decía, de lejos no me acuerdo exactamente cómo era el chiste, pero decía algo como, de lejos parecía verdadero, dice, y de cerca terminó siendo retrucho, una cosa así. Y hubo una queja de la Cámara Argentina, la Cámara China de Comercio, una cosa así, que bueno, eran clientes de tarjeta, no sé, una cosa así. No me dejaron de publicar, pero yo digo, bueno. Escúchame, y muestras, estuviste en el Centro Cultural Recoleta. Hice ahí sí. ¿Individuales? Esa fue una muestra individual en el Centro Cultural Recoleta, que la hice. Ahí me ayudó De la Flor, porque me ayudó De la Flor. Y no me acuerdo quién más, pero como me sponsorearon un poquito por los soportes, ¿viste? Porque había que hacer cosas en Fonboard, ¿cómo se llama esto? Fonboard y demás. Y no sé si pusimos los vinitos y qué sé yo. Sí, estuvo re linda esa. Estuvo, no me acuerdo, un par de meses estuvo en un pasillito que tiene. La galería de historieta. Sí, ahí, en esa. Pablo Sapia la manejaba. Sí, y no, acá era Chunchuk, no me acuerdo cómo es el apellido, que Después, estuvo, viste que fue rotando, van rotando los directores del Recoleta. Después el Festival Increíble, ¿qué era eso? Ay, no me acuerdo, no. Muy Seguramente que no. Este chiste lo publicaste, no me acuerdo. No, sí, pero no, porque hubo una época que eran muchas seguidillas de cosas ahora si yo tuviera que armar yo mi propio currículum, no recuerdo ni la mitad de las cosas. Qué suerte que eso está en algún lado porque ni de la muestra del Recoleta me acuerdo. Claro. Decinos dónde podemos ver tus laburos, porque mucha gente va a querer ver a Ofelia, todo. Ofelia tiene su propia página en Facebook, que se llama Ofelia por Julieta Rocchi. Y en Instagram Julieta Rocchi, pero hay muy poco ya. Quedan. Hay muy poco porque cuando me pasé a Instagram ya era como el final de, no sé. Pero está ahí donde se puede ver. Se puede ver, sí, se puede ver, sobre todo en Facebook, diría yo, en Facebook, porque en Instagram hay más. Pones Ofelia y aparece. Sí, Ofelia por Julieta Rocchi, sí. En Instagram Julieta Rocchi, que es un perfil abierto y demás, y ahí hay tapas que hice para las 12, que el suplemento de las 12 de página 12, pero no hay mucho de Ofelia, porque después se me fue yendo. Y hubo unos intentos, sobre todo en la pandemia, de volver a dibujar eso, pero eso que se fue. Viste que en la vida siempre hay alguien que, vos has mencionado, que siempre hay que agradecerle que alguien que nos dijo andate al lado. Vos mencionaste a García Lupo, mencionaste a Daniel. No, sí. Y son esos tipos que, viste, siempre hay alguien que te da un empujoncito. Yo también tengo a Brócoli que me dice, andaba a la revista 7 días y veo a tal tipo y llevaré los chistes. Claro. Viste, sí. Ese tipo que decís, viste que tuviste el momento justo de que andate al lado.
Eso No, sí, no, y ¿no? además que le haya gustado a Daniel, porque yo me siento muy agradecida de que le haya gustado, porque me dijo, vamos a hacer un libro. Yo ya con un libro, con De la Flor, para mí, ya esa era la, ¿cómo se llama? Cucarda, es la cucarda. Y además me abrió al mágico mundo de los libros, que leía la otra vez una nota de Rep que hablaba de eso y decía que cuando Daniel Divinsky te decía vamos a hacer un libro, entrabas como al Olimpo de los dibujantes. Y yo sentía eso, pues, y me sentía siempre un poquito estafadora, te voy a decir, porque ya sé que no, pero en ese sentido, que no era solo los libros, era la gente que podías conocer, la feria del libro, Kino, pero cenábamos al lado de Kino, ¿entendés? Sí, ¿Qué hago acá? sí. Fue al lado de Messi más o menos, ¿viste? Sí. Tremendo. No, y llegué a participar en una de esas, las últimas que se hizo, en la última, voy a decir, en la última, esas mesas que se hacían de dibujantes en la feria del libro, pero ahí bueno, ya no estaba Fontana Rosa, Kino, Caloi, no, estaba yo, Decur, que no hablábamos en todo, el Niño Rodríguez, Gustavo Sala, Liniers y Alberto Montt. Y sentaditos estaban como público, estaba Kino, estaba Garaycochea, no me acuerdo a quién más, pero Montt, Liniers, el Niño Rodríguez y Gustavo Sala eran muy rápidos, ¿viste? Y estaban Decur y yo no pude meter un bocado. Y además que estaban en un humor muy moderno, por decirlo. Sí, que yo no sé si el público entendía, como que ellos se reían entre ellos a ver quién era más gracioso, ¿viste? Y yo digo, che, está aquí, no, chicos, bajemos un poco, contemos algo, como que tal vez hay gente que, como, esta cosa que como haces humor gráfico tenés que ser gracioso también. Y también la gente quería saber cómo había sido el proceso, que cuenten algo de otra cosa. Así que fue muy gracioso igual. Pero digo, ¿está Kino mirándonos o sea, Kino está mirándonos a nosotros? Siempre están ahí. Sí que no, que debe estar diciendo, sí, wow, como tú te lo imitas bien, que te tenía que decir como esa, wow. Viste, como que ya está. Y en la época que estábamos nosotros estaba Daniel Rabinovich, que conducía la mesa. Y sí, estaba, y también sacó 2 libros Rabinovich con también. Ahí al lado de Daniel Rabinovich. Ay, qué gracia. No. Sí, llegué a firmar en la feria con él al lado. También tenía unos libros y no lo podía creer. Yo estuve en el stand con Bobby Flores en la mesa, él firmaba su libro y decía, Kino en algún momento va a levitar, porque era como un ser sagrado, ¿viste? Era la admiración total de todos, ¿no es cierto? Y siguió firmando hasta los últimos años, que si sentaba Julieta Colombo, su sobrina, ya no veía nada y le marcaba como estaba al lado de, la gente le traía los libros y ella le hacía como con el dedito para que ver dónde no, y eso lo debe haber matado, no ver, ¿viste? Bueno, Julieta, siempre hacemos una pregunta. A ver. No es la de Gisbert, No es la de Gisbert, ¿te acordás? ¿Qué preguntaba? ¿Cómo era? Era algo sexual, seguramente. No, viste que tenemos un límite ético los dibujantes, ¿no? ¿Cuál es tu límite ético? Si no cuenten conmigo para esto. ¿Qué es lo que yo no haría desde mi punto de vista? Es que no hice muchas cosas tampoco, como que Sí. no fui una transgresora, digamos, pero me parece que el humor, qué sé yo. Pero el humor o una editorial o alguien que te diga esto y vos decís, no cuenten conmigo para esto, por ejemplo, ¿viste? Desde tu ética personal. Dibujar para algunas marcas, para compañías, ¿viste? Para ciertas compañías. Sí, ya no lo haría. Sí, eso como decir algo muy sutil, después supongo que hay hay muchas cosas. Decís, bueno, uno ha cambiado con el tiempo, decir, bueno, esto ahora uno a través del tiempo ya viste esas cosas tan que yo me acuerdo que me tomaba cierta gaseosa porque era el imperialismo.
Pero bueno, Sí. también uno, viste, cambia un poco en algunos aspectos, ¿no? No, pero también porque, bueno, Pero- sí, no por una cuestión imperialista, porque matan gente también, Ah, ¿viste? sí, Matan obvio. gente, Sí, contaminan, sí, sí. contaminan ríos, no sé, Sí, totalmente. No, estoy de acuerdo. desplazan comunidades, Sí, no sí, sé. te entiendo, sí. Además, Usan animales para probar sus productos. ¿qué vas a reírte de eso? Es imposible. Uno puede satirizar a los directivos de un laboratorio, por ejemplo, pero no. Claro, al poder, reírse del poder, siempre reírse del poder. Bueno, agradecido por tu visita. Ahora Placer. te vamos a hacer laburar. ¿eh? No pasa nada. Gracias. Listo. Bueno, tú lo pongo. ¿Cuál era la pregunta de Guincho?